Nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hagamos entonces una pequeña reflexión en este día tan lindo, tan importante, que es el día de la Inmaculada Concepción. Ya, como decíamos hace un ratito, pues el sermón específico sobre la Inmaculada Concepción ya lo hemos puesto, pero diremos alguna cosa justamente en que la Santísima Virgen María sea también el modelo de perfección para el alma cristiana, pues. Y vamos a hablar sucintamente acerca de lo que es la inhabitación de la Santísima Trinidad. Inhabitación es una palabra que tiene como prefijo el in. In no significa negación, sino dentro. Es decir, es la habitación de la Santísima Trinidad dentro del alma del justo. Muy bien. Nosotros sabemos por la teología, por el catecismo, etc., que Dios está presente en todas las cosas que ha creado. La presencia de Dios en este caso es como creador y señor. Es decir, Dios está presente en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal y en los seres racionales como los ángeles y los hombres. Entonces está presente con presencia de inmensidad, con presencia de poder, conservando el ser que ha dado a la creación. O sea que la creación de Dios no es que fue un momento y ya se acabó, no. La creación es continua porque Dios conserva permanentemente en el ser las cosas que ha creado. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios pudiera dormirse o por un acto de su voluntad quisiera deshacerse de todas las cosas, eso va a estar. Es decir, todo volvería a la nada. Es decir, todo dejaría de existir. Es decir, nosotros como todas las cosas que tenemos, todas las cosas que las tienen, tenemos ser, estamos, existimos. ¿Sí? Entonces, pero si nuestra existencia es de dependencia, nosotros dependemos de la acción continua de Dios para permanecer en el ser. De hecho, la muerte no es la aniquilación, como sería si Dios con un acto de voluntad quisiera aniquilar lo que existe. No, la muerte, nosotros sabemos que es la separación del alma y del cuerpo, no hay aniquilación, porque el alma no puede morir. Por eso que esperamos la resurrección, que se complete con la resurrección la persona humana nuevamente, para merecer lo que haya hecho según sus obras, ¿no? La vida eterna o la condenación eterna. Muy bien. Pero Dios conserva en el ser. Así Dios está presente en una piedra, en un animal, en una montaña, en las cosas creadas, etcétera, etcétera, en los demonios, de hecho, Dios conserva en el ser a los demonios, y así como conserva en el ser a un hombre, a una criatura en pecado mortal. Es decir, lo conserva en el ser. Los ángeles no pueden convertirse, el ser humano sí puede convertirse. Por eso que hablamos de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo. Es decir, que para que Dios comience a habitar en el alma del justo como trino en personas, no como uno en esencia, sino como trino en personas. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios está presente, como decíamos antes, ¿no? En todas las cosas como uno en esencia, pero se da una transformación en el hombre, y Dios comienza a habitar de una manera distinta. El cambio no se da en Dios, el cambio se da en la persona. ¿Por qué? Porque el pecador se hace justo. Esto el modelo extraordinario de la inhabitación de la Santísima Trinidad es la Santísima Virgen María, la llena de gracia, como acabamos de leer. El ángel la saluda, ave plena, gracia plena. Es decir, llena de gracia desde el mismo instante de la concepción. Ya la Santísima Trinidad tenía comunicación con el alma de la Santísima Virgen. Eso es impresionante, es extraordinario. Es decir, supera tanto nuestra capacidad para poder entender esto que uno se queda admirado.
eso si Dios quiere, el día no, es decir, en la eternidad, la Santísima Virgen María nos explicará, entonces eso será extraordinario, porque conservaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba, dice. Entonces todo eso que conservó en su corazón y lo meditaba, pues lo explicará. ¿A quién le voy a explicar? Sino a sus hijos. Entonces el gozo va a ser aún más grande. El gozo del conocimiento de las cosas que ha hecho Dios en su alma debe ser una cosa extraordinaria. En la epístola que acabamos de leer, en realidad es un texto acomodaticio, se acomoda, es decir, la Iglesia acomoda este texto a la Santísima Virgen María, porque en realidad se refiere a la sabiduría de Dios, ¿no? Pero como la Iglesia, como en su liturgia, lo acomoda, porque como expresamos, Dios, uno de los atributos más impresionantes es la inmutabilidad. Dios no puede cambiar ni en su pensar ni en su querer. Entonces la Virgen Inmaculada estuvo presente desde toda la eternidad en el pensamiento divino, porque es inseparable la madre del Hijo. Porque como Dios pensó en el Hijo encarnado, que es Jesucristo, pensó en la madre. Y eso es mucho antes del pecado, mucho antes del pecado. O sea que pecado y Virgen María es inconciliable, es impensable. No, ni siquiera, ¿por qué? Por un privilegio singular de parte de Dios fue preservada por la encarnación, es decir, por los méritos, que los méritos de Jesucristo, la causa inmediata es la encarnación del Verbo, ¿no? Por supuesto. Entonces, justamente por la encarnación, porque iba a ser la madre del Salvador, fue preservada del pecado original. Pero este pensamiento, es decir, Dios conoce todas las cosas, vive en un presente permanente, o sea, que conocía perfectamente que Adán iba a pecar, lo iba a crear e iba a pecar. Pero antes de ese pensamiento había pensado en el Verbo y en su madre. Evidentemente, en Dios no hay antes y después, decimos así para poder entender. Es todo un presente, Dios conoce inmediatamente todo. Entonces conocía esto. Y eternamente quiso lo que hizo. Por eso, Don Sescoto dice, Dios podía hacer esto, Dios podía hacer que la Virgen fuera concebida sin pecado original, sí. ¿Convenía que lo hiciera? Claro, porque iba a ser la madre del Salvador. Entonces lo hizo. Entonces, es un argumento tan sencillo, pero es férreo. De hecho, que nadie pudo contradecirlo. Se levantaron todos los asistentes de la Universidad de París, donde él comenzó a exponer este argumento, y empezaron a aplaudir. Hasta tal punto que nadie podía recibir el doctorado de las universidades de la cristiandad si no adhería a la tesis de la Inmaculada Concepción. Pero, no obstante, la tesis esperó, por así decir, la Inmaculada Concepción esperó durante varios siglos más hasta que el Papa Pío XI la definiera en la Bula Ineffabilis Deus, ¿no? Como en 1854. Bueno, y después la Virgen esperó 4 años para aparecerse en Lourdes. Y nunca antes lo había hecho, sin embargo, cuando se aparece a Santa Bernardita, le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, ella confirma lo que la Iglesia declara. ¿Por qué? Porque lo que la Iglesia declara como dogma de fe es revelado directamente por Dios. Es decir, que el Papa es infalible en su magisterio extraordinario cuando define un dogma, u ordinario cuando habla sobre materia de fe y costumbre. Entonces, lo que el Papa hace, lo que el Papa ata o desata en la tierra, queda atado o desatado en el cielo por voluntad de Jesucristo. Lo que tú ates, Pedro le dice a San Pedro, en la tierra será atado en el cielo. O sea, lo que desates también. Entonces, lo que el Papa Pío XI declaró como dogma de fe, la Virgen Santísima esperó 4 años para declarar. Es decir, para que estuviera bien confirmado que ella es la Inmaculada Concepción, que lo que había dicho el Papa es revelación de Dios. Es extraordinario, porque todo es sobrenatural,
todo es sobrenatural. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que ella es el modelo de la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿De qué manera entonces Dios comienza a vivir de una manera distinta en el alma del justo? Porque Dios se dona a sí mismo, por la gracia, se dona a sí mismo, envía a su Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Es lo que se llama las misiones divinas. Dios, de hecho, que misio significa enviar, ¿no? Entonces, Dios comienza a estar de una manera nueva. ¿Para qué? Para que el alma se goce con cualquiera de las tres divinas personas, que pueda tener comunicación con el Padre, comunicación con el Hijo o comunicación con el Espíritu Santo. En realidad se atribuye la inhabitación de la Santísima Trinidad al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor, y el amor es la causa de esta inhabitación. Quien me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él morada, dice nuestro Señor Jesucristo. Es extraordinario, es extraordinario. Por eso que se dice que la inhabitación es el trabajo del Espíritu Santo. No es el trabajo del Espíritu Santo, porque están las tres divinas personas, pero se atribuye muy propiamente al Espíritu Santo, porque es el que santifica a través del amor. No hay perfección divina, no hay perfección, no hay santidad posible en nadie si no es a través del amor. Y esto se logra justamente por la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo. Que el que posee a Dios tiene todo el derecho de conversar con las divinas personas y todo el derecho de gozar de Él. Entonces, y esto se puede dar acá en la tierra, como dicen los místicos, de acuerdo a el crecimiento espiritual que el alma vaya desarrollando hasta llegar al matrimonio místico o a la unión mística con Dios, aún en esta tierra, aún en esta tierra. Y después, por eso Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los grandes místicos, etc., San Francisco Asís, entonces han tenido este desposorio espiritual. Por ejemplo, San Francisco cuando recibió los estigmas, Santa Teresa cuando le clavó el ángel, el flechazo en el corazón, etcétera, etcétera. Que muero porque no muero, decía Santa Teresa. Bueno, entonces, esto es extraordinario. Y todos estamos llamados a eso. Todos los cristianos, hijos de Dios, estamos llamados a eso. Por eso la inhabitación de la Santísima Trinidad solamente se da en los hijos de Dios. Sin gracia no hay inhabitación de la Santísima Trinidad. Dios sigue estando en esa alma o en lo que sea como en una piedra, como uno en esencia, no trino en personas. No trino en personas. El día de nuestro bautismo, Tertuliano, cuando bautizaron a su hijo, lo besó. Le besó el pecho porque estaba ahí la Santísima Trinidad. Y de hecho, no solamente el alma, sino que también el cuerpo. ¿Acaso no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Dice San Pablo. Bueno, y esto justamente por esta razón. Porque la gracia nos da el derecho de poseer a Dios y de gozarle. Entonces, hoy que es un día tan especial, digamos así, el día de la Inmaculada Concepción, pidámosle a la Inmaculada Concepción que nos dé esta gracia de gozar, de gustar las cosas de Dios. Gustad y ved cuán suave es el Señor, dice la Sagrada Escritura. Entonces, ella lo ha hecho. ¿Y qué más quiere que sus hijos? Dice, hay que releer la epístola de hoy, el que me encuentra la vida, dice. Entonces, la Santísima Virgen María le va a dar conocimiento a cada uno, según los deseos de cada alma, conocimiento de las cosas de Dios y cómo hacer para gozar de las divinas personas, pues. Por eso digo, porque tenemos el pleno derecho. Muy bien. Que Dios nos conceda entonces esta gracia a través de la Inmaculada Concepción, para nosotros Nuestra Señora de Luján, que como decimos siempre, y conversamos, etcétera, etcétera, la bandera nuestra de argentinos, por eso es la patrona de Nuestra Señora de Luján, la bandera nuestra de argentinos
tiene como causa el manto de la Santísima Virgen María, porque los reyes de España, los reyes católicos, antes de que el Papa Pío IX declarara el dogma, le pedían a los papas que declarara el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces ellos en su banda, digamos así, pusieron los colores de la Santísima Virgen. Y Belgrano, que es el creador de nuestra bandera, se inspiró en eso. Se inspiró en aquellos reyes católicos que creían en la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, Belgrano adhería a la Inmaculada Concepción y creó nuestra bandera. Que la Argentina está, digamos así, por su bandera. El sol es un signo masónico, ¿no? Que no tiene nada que ver. Pero los colores celeste y blanco son los mantos de la Santísima Virgen. O sea que esto también es extraordinario. Es un día muy especial hoy, muy especial. Así que bueno, confiemos y pidamos esta gracia que necesitamos a Nuestra Señora de Lourdes. Y que así sea.